Hoy en día encontramos muchos significados para la palabra educación. Aunque la mayoría se basa en los mismos conceptos, hemos elegido esta definición. En su sentido más amplio, por educación se entiende el proceso por el cual se transmite el conocimiento, los hábitos, las costumbres y los valores de una sociedad a la siguiente generación. Hoy vamos a analizar los procesos que construyeron nuestra educación. Soy Judith Molini, soy profesora de historia. He trabajado hace 16 años en el nivel medio y en los últimos años también en la formación docente en nivel superior. Y además trabajo como equipo técnico del Ministerio de Educación, en donde desde el 2016 estoy a cargo del programa de Educación y Memoria. ¿Cuál es el rol que ha tenido el Estado argentino en la construcción de la memoria indígena, de la narrativa, de la historia indígena y de la identidad indígena? ¿Cuáles son las narrativas, los relatos, las imágenes que tenemos de los pueblos indígenas? Y está muy asociada en educación a los relatos y las imágenes que construyó, digamos, el proyecto que triunfó en la construcción del Estado, que es una narrativa liberal, es nacionalista, es racista, y que ha intentado, digamos, y que lo logró muy fuertemente mediante el uso de la ciencia occidental, ¿no? Justificar y legitimar la idea de que los pueblos indígenas eran una raza inferior, eran, digamos, comunidades que debían, digamos, o que eran, sí, inferior, incluso, digamos, las deshumanizó. Por lo tanto, como que quedó, ¿no? Como narrativa en ese, digamos, en el triunfo de esta idea, que las poblaciones indígenas se extinguieron. Y se extinguieron como triunfo de casi una evolución natural de las sociedades que, bueno, que fueron avanzando hacia la civilización. Eso lo podemos ver en muchas de las imágenes míticas que hoy se siguen reproduciendo con algunas, digamos, con algunos vaivenes, con avances y con retroceso, pero cuando uno escucha todavía en la escuela la idea de la imagen de la nación blanca, la idea de crisol de raza, la idea de los indígenas únicamente en el pasado como cosa de la antropología, bueno, eso, digamos, esas narrativas están ancladas en esas ideas, básicamente. ¿Por qué lo que escuchamos cuando asistíamos a la escuela parece un relato construido para odiar o desvalorizar a todos los habitantes naturales de estas tierras? ¿Qué tipo de educación hemos tenido la gente de nuestra generación que nos transmitieron valores tan oscuros? Una de las imágenes más fuertes y que todavía en el, digamos, en el sistema educativo, tenemos que entender que el sistema educativo fue una pieza clave, ¿no? En la transmisión y en la reproducción de esta narrativa. La idea del indio malonero, el indio que viene a robar, el indio que viene, ¿no? a robar mujeres, a robar caballos, hacienda y territorios. Digo, es una imagen muy fuerte, ¿no? No recuperaba, robaba, no recuperaba. Bueno, exacto, ¿no? Sí. Digo, esa imagen solo se puede sostener justamente cuando eliminamos la historicidad de los pueblos indígenas. Entonces, ahí también tenemos un gran, digamos, desafío hacia adelante, que es, porque nosotros vemos a las comunidades indígenas, lo voy a hacer así rapidito en el sistema educativo, con la llegada de Colón a América y con la conquista, ahí aparecen las comunidades indígenas. Después aparecen en algún momento, ¿no? Como no hay mucha demarcación histórica, como los primeros habitantes, pero en esas comunidades más, digamos, nómades, sedentarias, como en esa clasificación, y después se olvida, después viene como el proceso nacional, el proceso, digamos, de la independencia, digamos, los criollos, los caudillos, y otra vez la conquista del desierto, hacia dónde, ¿no? Pero en el medio no tenemos continuidad. No hay un proceso, y eso es algo que nos falta en la revisión, que si bien hay mucho avance de la década del 80 para acá, y sobre todo del 2000 en cuestión indígena, por suerte, digamos, el conocimiento científico y la producción universitaria, hay, digamos, mucha más información. Eliminar la historicidad, es decir, contar la historia de estas tierras como si no fuéramos protagonistas.
El relato se construye desde el otro, desde el que llegó. Nunca se contó la historia desde el que ya estaba acá y vivió ese proceso de invasión. Nunca se contó cómo ideas que generaron y se generaron entre el pensamiento mestizo dio origen a la revolución y a la independencia, y cómo los pueblos que habitaban estas tierras desde siempre ayudaron en los procesos de liberación. Pero hay algo que nos falta y que es la voz de las propias comunidades también, ¿no? En esta construcción de la historia y de las narrativas, porque si no es como que siempre es el blanco, la mirada occidental, la ciencia la que viene a decir y a interpretar, ¿no?, lo que pasó con las comunidades indígenas. Y muchas veces cuando se habla de lo indígena y de recuperar identidad indígena, muchos creen que uno quiere volver al toldo de cuero, como si lo indígena estuviera ligado al atraso, a lo que pasó hace 100 años atrás o cómo vivíamos hace 100 años atrás. A veces no se pone en contexto que hace 150 años atrás, cuando existe la imagen esa del indio que hoy todavía se rescata, la gente criolla también vivía distinto. También vivían ranchos de paja todos amontonados, comían con la mano, o sea, había otro, no es que eran súper civilizados y los indios eran los atrasados. La idea del desierto, la idea de que acá no había nada. Una idea que justificó el avance ilegal del Estado sobre estos territorios, pero hay muchas personas, cada vez más, que supieron encontrar los elementos escondidos en el olvido y rescatarlos. Esas personas entendieron que no podemos transmitir valores si no revisamos nuestros propios errores. Cuando vamos a los archivos y leemos la información de esa época, nos damos cuenta que hay mucho más que lo que se contaba en los manuales de historia que servían de material educativo a millones de niños y docentes hasta más allá del año 2000. Hay algo que a mí me llamó mucho la atención, que acá, cuando se estudiaba la historia de lo que es el centro de Argentina y todo, los ranqueles no estábamos en los libros de historia, en los manuales. Si vos vas a los archivos históricos, a los tratados de paz, a las cartas de los propios militares que combatían con nosotros, los ranqueles están mencionados en todo, desde la provincia de Buenos Aires hasta el sur de Córdoba, Mendoza, por todos lados están mencionados los ranqueles. En los manuales de historia, los ranqueles no estamos mencionados, salvo con otros nombres. ¿Por qué crees vos que se produjo esa invisibilización en la educación? Bueno, digamos, el proceso de colonización, dentro de, como parte, digamos, de esa dominación, está en esto, ¿no?, en la generalización. También creo, y se lo atribuyo básicamente a seguir reproduciendo, por un lado, esta idea de la colonización y de la invisibilización, pero además de esta idea de que acá era un desierto y que acá no había nada, ¿no?, y que la campaña, mal llamada campaña desierto, era eso, ¿no? Vos estabas ocupando un lugar y agarrando un lugar que no había nadie. Entonces, digo, me parece que mucho de eso jugó sin querer o queriendo, dependerá de los intereses políticos y de quién estemos hablando, ¿no?, a favor para seguir reproduciendo esa idea. En la época actual hay mucha legislación internacional y nacional vigente que trata la cuestión de la interculturalidad y cómo deben abordarse estas cuestiones de nuestra historia. ¿Todos conocen esas normativas? ¿Qué ha cambiado ahora? Vos estás trabajando en educación, vienen haciendo un trabajo muy intenso en lo que es el rescate y revalorización de las culturas indígenas. Contame qué es lo que ha cambiado, sobre todo desde la mirada de los educadores, ¿no? Al margen de lo que son las políticas de memoria y de lo que son las prescripciones curriculares, por ejemplo, que hace el Estado respecto de los contenidos, siempre hubo docentes, y siempre por suerte va a haber docentes, que se pongan, ¿no?, la mochila, la militancia al hombro de cuestiones de derechos humanos y que trabaje
¿no? Con las cuestiones indígenas o con las cuestiones de terrorismo de Estado, o con las cuestiones de genocidio. Podríamos hablar, ¿no? Digo, no hay que olvidarnos. Esos docentes, ¿no? Quedan como si no se trabaja y si no se aborda de una manera más sistemática, quedan en esas voluntades, ¿no? Y bueno, por suerte me tocó este docente que me habló de la historia Ranquel, o no, o me tocó otro docente y no me habló nada. Pero después, específicamente, desde la vuelta de la democracia, con todo lo que son las movilizaciones en derechos humanos, digo, hablamos de abuelas, madres, hijos, los movimientos de militancia, me parece que esos movimientos lo que hacen es justamente demandar que se hablen determinadas cuestiones, demandar utilizar y buscar esos lugares de la memoria, esos sitios de la memoria de qué recordar, exigen otras narrativas y también, y acá se puede sumar el Estado o no, y esto es lo que tiene, ¿no? La memoria. La memoria, generalmente, siempre que hablamos de memoria, hablamos de que es en plural, es conflictiva, se disputa, tiene sentido, está, enmarcadas en luchas de poder, y a veces el Estado, ¿no? O los gobiernos toman esas demandas o no. En el caso específico de pueblos indígenas, yo te decía, por ejemplo, 2006, 2009, 2010, no se hablaba casi de pueblos indígenas, era algo que estaba, sobre todo, pueblos indígenas asociado al genocidio. Desde el 2015 para acá me parece que hay toda una revitalización, hay gente que ha impulsado mucho con sus estudios, ¿no? Mariano Nagui, Papacián, y no es menor que esa gente, que está en algunos momentos en el Estado, impulse ciertas políticas, le dé dirección, por decirlo de alguna manera, a algunas ideas. Sumado a que hoy, a eso, ¿no? Y a que hoy tenemos como un boom de información. Entonces yo antes tenía que ir a la biblioteca, a la universidad a buscar, lo que no había ahí no estaba. Hoy te metes a internet y encontrás todo. Entonces también, ¿no? Eso hace que no alcance con lo que se decía o con lo que había de explicaciones y que se necesitan otras narrativas, otras explicaciones. Y que hay una idea del Estado argentino de reparación por ahora simbólica, ¿no? Pero bueno, por algo se empieza, de justamente, ¿no? De darles, de que sean temas de discusión y que sean temas de discusión en la escuela con esta mirada, que no es menor. Al volver a analizar la apropiación del territorio, podemos ver cómo los ranqueles y otros pueblos indígenas eran un obstáculo para la cultura extraccionista. ¿Cómo podían depredar bosques y animales si aún existían pueblos indígenas defendiendo la naturaleza? Y si los habitantes de esta tierra veían como sagrado al bosque. ¿Cómo podían talar miles de hectáreas de huitrú para alimentar las calderas de barcos y ferrocarriles? Una vez más, a través del análisis, vemos que no era cuestión de defensa nacional la cuestión del indio, sino un proyecto extractivista económico para el cual el indio era un obstáculo a destruir. Es verdad, nos falta mucha formación en todos, no solo en los funcionarios, en los políticos, sino también, si yo te hablo como profesora ahora de la formación docente, y la cuestión indígena no está bien tratada, falta abordarse. Y ahí ¿por qué no se aborda? ¿Por qué la formación docente que estás pensando que cuando es un contenido curricular prescrito y que vos sabés que una maestra de primaria, por ejemplo, en 4º grado, sí o sí va a tener que hablar de la cuestión indígena? Entonces, ¿por qué no la preparás? Bueno, una es la falta de formación, pero además hay otra cosa que me parece que va de la mano, que son los materiales, ¿no? Porque a las políticas de memoria, a los sitios de la memoria, hay que también acompañarlas con otras cuestiones que, como son esto, ¿no? Capacitaciones, formaciones, mediaciones y materiales, porque si no es muy difícil. Entonces queda como, bueno, voy y hago un curso extracurricular en alguna universidad o me anoto en algún lugar, pero no encuentro después sistemáticamente cómo eso bajarlo al aula. Y ahí también hay algo, ¿no? Nosotros desde el programa trabajamos con lo que es la pedagogía de la memoria, que tiene su particularidad,
la pedagogía de la memoria es un campo, ¿no?, en construcción desde la Segunda Guerra Mundial, que lo que se encarga básicamente es de tratar de explicar, de buscar esas imágenes, esas narrativas y esas representaciones para hablar sobre los horrores, ¿no? Pero que esas imágenes, un horror como es esto, ¿no?, la deshumanización de los pueblos indígenas, las prácticas de sometimiento, de confinamiento y deportación, de cómo explicás eso, ¿no?, a chicos de 5 años, de 10 años o de 20 que están estudiando para la formación docente. Bueno, de eso se encarga un poco, ¿no?, la pedagogía de la Te voy memoria. a hacer una pregunta muy conflictiva. ¿Cómo le explicás eso que acabas de decir? ¿Cómo le explicás a un chico el horror del genocidio cometido por las personas que la misma educación y la misma sociedad aún muestra como héroes? Ese es el gran desafío, ¿no?, de la pedagogía de la memoria. ¿Qué imágenes, qué recortes, qué narrativas vos seleccionás para no clausurar el debate, para no asustar, para no paralizar, para no banalizar también? Porque digo, podemos repetir hasta el hartazgo, ¿no?, que el Estado argentino con la conquista del desierto mató a los indígenas, y eso no tiene, si yo lo repito y no llego a comprenderlo, no tiene mucho valor para después. Entonces, ¿cómo se explica? Hay algo, sobre todo con las generaciones más jóvenes, es esto, ¿no? La pedagogía de la memoria busca como esta cita intergeneracional. ¿Qué es lo que les tenemos que transmitir a las nuevas generaciones, ¿no?, como valioso? ¿Qué es en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, bueno, ¿qué es lo que hay que rescatar de las comunidades indígenas que el Estado argentino en el siglo XIX, en el siglo XVIII clausuró, eliminó, intentó romper o intentó truncar? Bueno, por ejemplo, ¿no?, y ahí mucho también con las demandas y con las necesidades del presente, cómo unís ese presente con ese pasado. Yo, por ejemplo, hay algo que a mí me fascina que tiene que ver con la concepción de la comunidad indígena frente al ambiente, frente al entorno, la relación de las personas con los animales, con la tierra, me parece que eso, rescatar eso como, digamos, como conocimiento, como proyecto, como idea, que fue truncada por justamente un proyecto político que intentó eliminarlo, es una manera de enseñar, ¿no?, a las comunidades indígenas, y hablar que eso fue en su momento clausurado justamente por las prácticas genocidas, pero sin hablar en sí, porque a un chico, una niña, ¿no?, de 10 años, ¿qué puede entender del horror de esas prácticas genocidas? Bueno, pero sin embargo, la concepción de la cultura, la concepción del ambiente, la concepción de la vida, la concepción del equilibrio con esa naturaleza, y es algo que además tiene mucho anclaje en un presente en donde estamos destruyendo al ambiente, ¿no?, por otras cuestiones. Entonces, mirar que ahí hay otra forma, hay otro proyecto, hay otra idea de que se puede vivir diferente. Esa es una forma, por ejemplo, de transmitir. En el año 2006 se promulga la nueva Ley de Educación de la Nación Argentina, la cual contiene un capítulo que fue redactado por los aportes de comunidades de todo el país. A partir de allí, se crea el Consejo Educativo Autónomo de los Pueblos Indígenas, con consejos provinciales en cada provincia. En el año 2009 se aprueba la Ley Provincial de Educación y en su capítulo de Educación Cultural Bilingüe. Fue una lucha ardua de participación de las comunidades originarias de La Pampa para que se aplique este capítulo. Hoy día las comunidades interactúan a través del CEAPI provincial con el Ministerio de Educación, realizando aportes o aprobando iniciativas conjuntas para llevar esta educación que rescata los valores culturales indígenas a las escuelas. Al menos en La Pampa, todas las comunidades de pueblos preexistentes que lo desean pueden nombrar un representante de su comunidad para integrar este consejo y poder así participar activamente en la construcción de la educación para nuestros hijos. Había que desvalorizar la cultura indígena y había que invisibilizar a las poblaciones indígenas, porque si no, no se podía justificar el genocidio. ¿Por qué hasta ahora cuesta tanto que se reconozca que hubo un genocidio? Primero,
no podemos olvidarnos que, digamos, la eliminación del indígena y las prácticas genocidas vienen acompañadas de un proyecto económico que es la apropiación ilegal de los territorios. Esa apropiación ilegal de los territorios, ¿no?, todavía está presente. Entonces, es como, digo, revisar toda esa historia, bueno, significa esa cuestión económica, nada más y nada menos. Y entonces, digo, las prácticas genocidas no fueron únicamente del siglo XIX. Hoy todavía, si solamente, y ese es un desafío que tenemos, si solamente lo reivindicamos en forma, digamos, simbólica y en forma de narrativas, todavía nos queda presente y nos queda pendiente todavía eso, ¿no? Digo, bueno, ¿qué otras cosas, ¿no?, cuando reconozcamos el genocidio hay que repensar, hay que restablecer? Y estamos hablando básicamente de tierras, ¿no?, de territorios, nada más y nada menos, en un sistema capitalista en donde la propiedad privada sigue, digamos, es la que impera. Entonces, digo, me parece que ahí hay un choque. Y después, porque hay otra cuestión, me parece que en eso sí triunfó muy fuertemente, digamos, las prácticas genocidas, que es en la cuestión simbólica. Todavía hoy, ¿no?, digo, los medios de comunicación, el sentido común, algunas narrativas, bueno, cuando uno habla de las comunidades indígenas las sigue pensando, no sé si como inferiores, pero por ejemplo como extranjeras, ¿no? Uno puede ver cómo hacen el tratamiento de los mapuches en el sur, en los medios de comunicación, cómo lo abordan, y automáticamente son terroristas, son extranjeros que vienen, ¿no?, a quitarle las tierras a los argentinos. Entonces digo, ahí sigue triunfando esa narrativa, ¿no?, simbólica fuertemente de esto, de la inferiorización y de la deshumanización de las comunidades indígenas. No se ama lo que no se conoce. A los descendientes del pueblo ranquel nos cuesta sentirnos partes de un sistema que no nos incluye, que no incluye nuestros valores y nuestra propia historia. Hay mucho camino por recorrer. Sería importante hacer una crítica de los héroes que admiramos, pues esos héroes son los líderes del pensamiento y la acción que hizo posible el terrible genocidio que vivimos las naciones indígenas. Hoy los descendientes de los indígenas que sufrieron ese genocidio vivimos como ciudadanos argentinos y transitamos por las calles o cruzamos por los monumentos que ensalzan a las personas que masacraron a nuestros abuelos y bisabuelos. Creo que esa es la deuda a saldar en nuestra educación.